Nicolás Maduro Moros ha sido reelecto como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025. ¿Qué rumbo económico tomará el país sudamericano? Lo debatimos en Distrito Financiero. Bienvenidos. Con la elección del pasado 20 de mayo se abre un nuevo periodo político en el país sudamericano. Nicolás Maduro ha sido reelegido en Venezuela con más de 5.800.000 votos. Según los datos difundidos por el Consejo Nacional Electoral, la participación alcanzó el 46% del padrón. La campaña se caracterizó por las numerosas promesas que en el marco de lo económico hicieron los 4 candidatos a la silla de Miraflores. Diversos analistas coinciden en la necesidad de iniciar un nuevo ciclo en esta materia. Durante la campaña, el presidente reelecto llamó a los venezolanos a escoger entre patria o colonia, entre la paz o la violencia y la independencia o la subordinación. El líder bolivariano prometió asumir el tema económico, un asunto difícil de abordar teniendo en cuenta que esta es una de las peores crisis que el país ha vivido en su historia contemporánea. A pesar de las continuas convocatorias desde el sector gubernamental por un diálogo constructivo con la oposición para resolver los problemas de la nación, este no ha logrado resolverse de manera satisfactoria. Asuntos como la hiperinflación, el acceso a insumos médicos o productos de la cesta básica siguen estando entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. El calendario avanza y los venezolanos confían en que las soluciones lleguen cuanto antes. Bienvenidos nuevamente, ya estamos en la mesa del debate de Distrito Financiero para cruzar, como es habitual, opiniones sobre el tema que les hemos presentado. La conversación del día de hoy contará de este lado de la mesa con Francisco Fernández Crucequera, analista económico y autor del libro Piketty y el capital en el siglo XXI. Bienvenido. Buenas tardes. También Williams Ruiz, economista. Bienvenido. Gracias. Analizamos nuevamente Venezuela, ya tenemos los resultados y me gustaría conocer el balance que realizan nuestros invitados, ya no desde el punto de vista político. Me gustaría en este caso que lo hiciéramos desde el punto de vista económico. Francisco. Sí, mi opinión, el resultado de las elecciones han marcado que la guerra económica y el bloqueo económico contra Venezuela va a continuar en el tiempo, quizá como un preludio de lo que pueda ser o una primavera de colores al estilo de las que se han instrumentalizado en otros países, o bien como prólogo y preámbulo a una situación de crisis internacional y de provocación de una crisis humanitaria que desencadene una intervención bélica sobre el propio Venezuela. Lo que sí es cierto es que contra el gobierno actual de Venezuela, al margen de la coincidencia ideológica o no, el cerco y el bloqueo y la agresión exterior es un hecho indiscutible. Y en él participan no solamente los Estados Unidos, sino todos los países vasallos que circundan al Estado venezolano. Williams. Una posición completamente contraria a tu planteamiento, no solo por ser venezolano, sino por ser economista y vivir de frente y saber sobre la realidad de lo que ha estado pasando. Muy lejos de ser una guerra económica, lo que se vive en Venezuela es la propia destrucción del Estado, de la economía, y una destrucción continuada desde 1999, pasando por expropiaciones, ataque a la propiedad privada, fuerte corrupción y, bueno, ineficiencia en el manejo de la política económica. Ello en primera instancia con el gobierno de Chávez y ahora pues una esterilidad en forma por parte de Maduro al no ejercer políticas correctivas en materia económica que deriva en lo que tenemos hoy en la Venezuela de hoy día, de la escasez, hiperinflación, de la traba cambiaria, de afrontar un nuevo proceso de reconversión en un periodo bastante corto de tiempo, lo cual deja a los venezolanos con altos niveles de pobreza, con una destrucción del aparato productivo interno y una situación bastante crítica que no aguanta y soporta cualquier etiqueta que le puedas poner. No puedes decir que es una guerra económica, no puedes decir que es una destrucción o ataque del imperialismo, cuando la realidad es que el propio gobierno ha destruido la economía. Bien, el equipo de producción del programa salió a la calle para pulsar su opinión sobre el tema que hoy tratamos. ¿Mejorará la situación económica de Venezuela con los resultados electorales del 20 de mayo? Depende del tema de si se coge todos los bancos o libera la economía un poquito y si le quitan también lo que tiene de los embargos. Las personas que siguen viviendo allí siguen con la escasez de todo, él sigue prometiendo, eso no va a cambiar. Es duro para nosotros que estamos fuera. Ojalá, se lo deseo de corazón a los venezolanos. Ojalá que resuelvan su problema. La falta de medicina, la falta de comida, la falta de productos básicos para un ciudadano está totalmente fuera de control. Es compleja esa respuesta, francamente.
porque digamos que las posibilidades que existen de poder cambiar eso ahorita son bastante limitadas, entonces no sabría realmente cómo responderte, lamentablemente. Mal, no, definitivamente mal. Venezuela, su fuerte es el petróleo, y bueno, el petróleo ya vemos cuál es la situación que tiene ese país, ¿no? Que realmente es una crisis terrible. Yo creo que no hay ninguna posibilidad que con el gobierno que tiene vaya Venezuela a salir del profundo problema económico que tiene. Su pueblo ha votado libremente, ¿no? No lo sé. Entonces, está todo bien. Diferentes visiones en esa encuesta sobre las salidas económicas, pero parece que la incertidumbre es el denominador común. ¿Será el diálogo en este caso con la oposición una vía para implementar las soluciones que en esta materia requieren los venezolanos? Francisco. Es imposible que el diálogo con la oposición pueda conducir a ninguna solución porque la oposición es el problema. Una oposición que pide una intervención armada en Estados Unidos, que Julio Borges ha impulsado sistemáticamente, un modelo que se repite en todos los países, Corea, Irán, Rusia, que son las sanciones económicas. Venezuela vive de la venta del crudo y de obtener a cambio unas divisas con las cuales consigue adquirir productos que no tiene en su interior en el exterior. Si se bloquea en su acceso a esas fuentes de acceso a esas divisas, se bloquea la extracción de petróleo, se bloquea el acceso a esas divisas, se bloquean las importaciones. Para que nos hagamos una idea y el dato es el siguiente: el primer decreto ejecutivo para sancionar y bloquear económicamente a Venezuela lo firma Obama. El segundo lo ha firmado el último lo ha firmado Trump hace 2 días, a resultas de las elecciones. Sí, negar un dato evidente como es que se bloquea y se impide y se sanciona a todas las empresas que quieran comerciar con Venezuela, impidiendo el acceso a las divisas, es un absurdo. Por ejemplo, en noviembre de 2017, 23 operaciones en el sistema financiero se bloquean valoradas en 39 millones de dólares para la compra de alimentos. Pero es que, es más, no solamente este es el caso, podríamos hablar que entidades como Nuevo Banco, Rabobank, Wells Fargo, entre otros, se han dedicado sistemáticamente a bloquear por 1,2 billones de dólares el acceso a esas divisas. Incluso la empresa Leclerc, que es el sistema de transacción que permite el pago inmediato y en tiempo real de las transacciones, se ha negado, lógicamente, como consecuencia de ese embargo, a servir a Venezuela. Por lo tanto, a Venezuela se le ha hecho un bloqueo económico y un bloqueo de acceso a los mercados financieros y a la capacidad de importar. Pero no solamente es esto. Pero desde el gobierno en este caso se ha llamado reiteradamente al diálogo. Entonces, de alguna manera, ese diálogo será necesario ya no solamente para resolver la situación política, sino también los problemas económicos. No digo que no en esa mesa, por ejemplo, también, en esa mesa de diálogo se han planteado alternativas como, por ejemplo, esa llamada ayuda humanitaria. Bien, la ayuda humanitaria para solventar una serie de problemas que tienen en este momento, la población venezolana. Esta misma semana, Mike Pompeo habla de ampliar, junto con su servidor brasileño, ampliar la ayuda humanitaria a esa crisis que está viviendo Venezuela, en la que, cuidado, el 88% de los productos alimenticios que se consumen en Venezuela se producen en el interior del país. En el país lo que no se produce, por ejemplo, son los productos farmacéuticos cuyo mercado están controlados un 90%, o productos químicos, por ejemplo, por las marcas norteamericanas que ostentan ese práctico monopolio. Pero al margen de eso, ¿cómo pueden hablar de una ayuda humanitaria cuando en la propia Cumbre de las Américas el propio Ministerio de Hacienda colombiano junto con el Departamento de Estado norteamericano pactan una forma de bloqueo permanente de acceso a esa ayuda? En concreto, el mismo día que Nicolás Maduro se reunía con el canciller turco, Erdogan, ese mismo día 160 contenedores de alimentos eran bloqueados en Colombia que iban con destino a Venezuela. ¿Hasta dónde es importante en este caso la oposición para solventar la crisis económica que vive el país? Es sumamente importante. Pero a nivel político es importante, pero a nivel de acción y de hechos económicos es totalmente estéril, porque aunque la oposición pueda tener mucha voluntad de diálogo, muy buenas intenciones, lamentablemente quien ejerce y ejecuta la política económica es el Estado y el gobierno. En este sentido, puedes bien dialogar, pero siempre dependerá la política económica de lo que decida el Estado ejecutar o no. Lo otro, cuando hablas del bloqueo, hay que dejar bien claro que son sanciones, y son sanciones que están aplicadas a funcionarios del Estado venezolano y del Estado venezolano por, primero, violación
a los derechos humanos. Segundo, investigaciones por narcotráfico, corrupción y blanqueo de capitales. No estamos hablando de nada que no se haya sido explicado. Y está ahí, las investigaciones están completamente abiertas. Lo otro es que me parece sorprendente que en este caso él diga de que se produce el 88% de la producción que se consume en Venezuela, y por otro lado diga que se han bloqueado contenedores de alimentos que vienen hacia el país. Es completamente contradictorio. La producción, Venezuela dejó de ser autosuficiente en muchos rubros. Gran parte, de hecho, de las ayudas que entrega a nivel de comida el propio Estado a través de lo que es las cajas CLAP provenían de Brasil, Nicaragua y otros países aliados. Entonces es completamente contradictorio que tú digas, por otro lado, el sector agrícola venezolano, que está completamente destruido a nivel de expropiación, a nivel de los altos precios del insumo, imposibilidad de acceder a la semilla para la siembra y el cultivo, pues ahora mismo en Venezuela puedes ir y comprobarlo, los campos son completamente baldíos y devastados. No hay nada para producir y mucho menos para cosechar. La Comisión de Finanzas, en este caso de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, daba una cifra. La inflación acumulada hasta abril de este año era de 897,2%. Nicolás Maduro, a su vez, señalaba que precisamente el dato de la inflación era inducido. El mandatario ha afirmado que la crisis económica corresponde a un plan político externo que actúa en contra de su gobierno, y quizá eso apoya también un poco la tesis que presenta Francisco José. Es que hay que distinguir, la inflación es un fenómeno que se produce por dos vías. Una de ellas podría ser la expansión monetaria, pero es que esa no es la consecuencia. Pero antes quisiera apuntar algo que ha dicho nuestro contertulio sobre las sanciones que eran ad personam, es decir, a determinadas personas. Las sanciones que acaba de firmar Donald Trump es prohibiendo a todas las entidades negociar con deuda con el Estado venezolano. Es decir, no va dirigida a ninguna persona, sino contra el propio Estado. Por lo tanto, lo que ha dicho no es cierto. Y dicho esto, la inflación, la hiperinflación brutal que se está produciendo en Venezuela no es el resultado de una expansión monetaria en Venezuela, es el resultado de una hiperinflación inducida desde el exterior. Y me van a entender. Les pido que vayan el petróleo más barato del mundo se produce, se vende en Venezuela. ¿Dónde se vende la mayor parte de la gasolina, por ejemplo, y de otros muchísimos productos que se están produciendo? En Colombia, porque en los 2.200 kilómetros que hay de frontera entre Venezuela y Colombia es una constante y una permanente el contrabando de productos subsidiados y baratos en Venezuela en dirección a Colombia. Esa es una, entre otras, de las causas que provocan esa hiperinflación en Venezuela. Por lo tanto, evidentemente, hay productos que tienen unos precios dispares. En una misma mañana nos podemos encontrar con que un mismo producto se ha disparado de tal manera su precio que ha consumido prácticamente la totalidad del salario de un trabajador de un mes. Eso es consecuencia de esa terrible quiebra. Es decir, todo lo que estamos diciendo que son fenómenos externos, como es la caída de producción petrolera, son fenómenos derivados solamente de la absoluta incompetencia del gobierno de Maduro, o directamente tienen que ver en alguna ocasión, por ejemplo, el embargo exterior que se está provocando para no poder importar los insumos que facilitarían la extracción del crudo. Williams. A ver. Venezuela empieza recesión en enero de 2014. Ya en el actual año estaríamos en el cuarto año de recesión, que ya es un proceso destructivo de la economía venezolana. La inflación tiene su origen, es inducido perfectamente por el Banco Central de Venezuela en la impresión de dinero sin respaldo. Que por cierto ya está anunciada esa reconversión monetaria, ¿no? La segunda, en un periodo de continuidad de la revolución bolivariana. Tenemos que dejarlo claro. Lo cierto es que es producto de un control de cambio, de un control de precios, de la desconfianza y de la certidumbre del venezolano, del consumidor, en que el gobierno y el Estado lo que ha hecho es destruir la moneda, destruir sus ahorros, destruir la inversión, destruir el futuro a nivel monetario. Y otro es que en los procesos de inflación, una vez que se genera la impresión, los cambios en los precios llevan un proceso de retardo. Pero una vez que llegamos a un proceso de hiperinflación en el cual se combinan las expectativas de los consumidores a largo plazo y a corto plazo y se achican, la gente prevé de una manera muy rápida lo que van a ser los cambios en los precios, es decir, la destrucción del poder adquisitivo. Y una vez trata de entender eso, se adelanta a lo que son las políticas de gobierno, y antes de que empiece el proceso de impresión monetaria mayor, lo que hace es adelantarse en los procesos de los cambios de los precios. Y
a cierta forma, esto no es más que una desconfianza generalizada en la moneda, en la política económica del gobierno. Es una gente que no confía en un gobierno que le ha traído un proceso destructivo a nivel económico y monetario. Es a ciencia cierta de que el día de mañana no vas a tener la posibilidad de saber qué precio vas a comprar un producto. Básicamente esto no depende del comerciante, no depende del empresario, depende del propio Estado, que es el que genera ese efecto de bola de nieve. Otro dato que nos revela la actual situación en Venezuela tiene que ver con las cifras de ciudadanos que están emigrando del país. Cerca de 1,6 millones de personas han dejado esa nación entre 2015 y 2017. Esto de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones. Esto también un poco revela la situación. Un último apunte respecto de la cuestión de la hiperinflación, porque hay otro aspecto del bloqueo y la guerra económica, de esta guerra de quinta generación que hay que apuntar. Uno es la manipulación de la calificación de solvencia de Venezuela por parte de las agencias de calificación norteamericanas, Goldman Sachs, Standard & Poor's, que para que nos hagamos una idea, con el mismo ratio de deuda con Chile, Chile tiene 38 veces menos riesgo según la calificación de estas propias agencias. Por lo tanto, cuando automáticamente el Estado venezolano tiene que financiarse mediante deuda en el exterior, está pagando un 4.350% más que Chile. Entonces, esa es otra parte de la guerra económica que provoca esa situación en el interior de Venezuela, la incapacidad y la imposibilidad de financiarse en el exterior y de obtener recursos. En cuanto a la migración es, entre otras cosas, forma parte del informe que ya en su día hizo la famosísima Open Society de George Soros, cuyo informe respecto del futuro de Venezuela dejaba claro que había que provocar una crisis humanitaria a todo trance. Y evidentemente podemos observar cómo empezamos con un desplazamiento de población mínimo y hoy día ya vamos por cerca de 1,5 millones de personas o alrededor de 1,5 millones de personas que están repartidas. Pero cuidado, que no están provocando todavía en los países del entorno, como en Perú, un impacto suficiente como para provocar una situación crítica en la economía de los países periféricos. Me sorprende, porque vas a la calle, incluso en la entrevista que se consultó bastante gente, yo creo que la migración, y yo mismo soy reflejo de ello, es porque tienes que salir de un país en el que no tienes acceso al sistema sanitario, porque está destruido, no consigues gas, no consigues alcohol, no consigues los servicios mínimos y básicos. Es porque sencillamente no puedes apalancarte para buscar un futuro, tener tu vivienda, tener tu coche, formar una familia. Es porque simple y llanamente no tienes las capacidades para crecer y porque tienes que buscar lejos, fuera de tu hogar, fuera de la tierra que te vio nacer, posibilidades que no encuentras en tu país. Lamentablemente, poca gente quiere dejar el país y alejarse de sus seres queridos, pero consigues en otros países cercanos o en la periferia lo que no puedes tener en tu país, que es esta oportunidad. Me parece algo bastante caradurismo decir de que es un proceso pensado en pensar que la gente empieza a salir del país como una solución de ataque político. No es así. Mucha gente sale de Venezuela, y ha salido de Venezuela porque las condiciones no están dadas. A nivel humanitario, a nivel económico, a nivel político, y es un país hermoso, precioso, con grandes y enormes posibilidades. Por eso que ha sido Estados destruido Unidos desde 1999. en quedarse con las mayores de reservas de Estados petróleo Unidos, certificadas. estamos hablando de Venezuela. No, estamos hablando de Venezuela, no, estamos hablando de los intereses de Estados Unidos en Venezuela. Estamos hablando de Venezuela y hablas de una situación que es el verbo normal de la política chavista, de las mayores reservas de petróleo certificadas a 5 días de Florida. Y lo han destruido, no 42. el chavismo. Hablamos también de la industria petrolera, y ya que han introducido este tema, me gustaría dar algunos datos, porque ciertamente ha sido la columna vertebral de este país. La producción ha estado cayendo durante los últimos meses de manera vertiginosa, según las muestras de la propia OPEP. En la actualidad, según algunos datos, se produce casi la mitad del petróleo que a fines de la década de los 90. Se habla de proyectos deteriorados e infraestructuras clausuradas. Bien, un apunte muy breve, por favor, muy brevemente, porque no se trata de ser acrítico, sino de ser realista. Uno de los dos problemas que tiene en cuanto a corrupción Venezuela en este momento es la cuestión de los dólares preferenciales, que son dólares que se venden a grandes empresas a bajo precio para que puedan importar productos que no se están controlando debidamente y que son un foco de corrupción. Otro es el acaparamiento de productos por parte de empresas dependientes de empresarios de la producción, Capriles, Leopoldo López y demás, para provocar un desabastecimiento en el mercado que fuerce
produce esa situación de inmigración que decíamos. Me extraña que Venezuela esté cubriendo el 50% de los 3 millones de barriles diarios que producía. De hecho, ha sido incapaz en el año 2017 de cubrir la cuota de producción que en el Acuerdo de Viena le asignó la OPEP. Y eso tiene una explicación. Venezuela precisa, muy breve, por favor. Venezuela precisa de la importación de productos, hasta hace poco lo hacía desde Argelia, pagando en divisas para poder extraer su crudo. No tiene acceso al mercado de divisas y no tiene acceso a los medios de pago, como hemos dicho antes, que lo nuclear. Por lo tanto, no puede importar esos productos y no puede extraer el crudo. Si no, ¿qué sentido tendría buscarse la ruina y no extraerlo? Aunque fuera para robarlo, piénsenlo. Williams, por favor, muy breve. Al final en relación con la industria petrolera. Claro. Al final del 97 Venezuela producía alrededor de 3.100.000 barriles diarios. 3.100.000 barriles día. Una empresa petrolera que estaba entre las mejores empresas petroleras del mundo. El proceso de deterioro, falta de mantenimiento, falta de personal cualificado, un mal manejo y gerencia de la industria petrolera, un enorme peso fiscal sobre el hombro de Petróleos de Venezuela, ha hecho que se deteriore, que no se reinvierta, que no se amplíe el campo de producción, exploración y tecnología. Y hoy tengamos una empresa que está embargada, que tiene grandes posibilidades de lo que produce entregárselo a China, a Rusia y otros aliados estratégicos políticamente del gobierno, en lo cual tienes un nivel de producción para la venta, para el desarrollo muy corto, además de tener una industria completamente pequeña, porque se ha aminorado el tamaño de la industria y con un enorme peso. Lo que tenemos es un sector petrolero venezolano totalmente destruido, como el resto del país. Bueno, vamos a ver a continuación qué ha comentado la prensa acerca del tema que hoy nos ocupa. Vamos a comenzar con el Nacional.com. En este diario se preguntan qué pasará con la economía venezolana después del 20 de mayo. La recuperación pasa por un programa de emergencia en el que se acabe con el financiamiento del Banco Central de Venezuela a PDVSA y se apliquen medidas para impulsar la producción nacional e incrementar la producción de crudo. En Telesur, con el voto hagamos justicia por la guerra económica. Venezuela necesita una gran renovación en los sistemas de producción, comercialización y distribución y establecer un sistema de precios que se respete y que respete al pueblo. También en este medio, Venezuela reestructura su economía ante sanciones y bloqueo. La protección a través del carnet de la patria o la emisión del petro son algunas de las medidas tomadas por Caracas ante el asedio. En el medio, elimpulso.com destacan 15% se contraerá la economía venezolana y se intensificará la crisis humanitaria. Según el Fondo Monetario Internacional, esta caída ocurre luego de una contracción de 35% entre 2014 y 2017. Y cerramos en el diario El Universal. Venezuela reafirmó sus alianzas estratégicas para reactivar la economía nacional. El Estado reafirmó sus vínculos con Rusia, Turquía, China en la construcción de vías alternas para reactivar la economía. Nos quedan muy pocos minutos. Me gustaría saber, en este caso ya a manera de conclusión, si será el gobierno de Nicolás Maduro, a partir de los resultados obtenidos en las pasadas elecciones, capaz de capitanear un nuevo rumbo económico del país. Williams Ruiz. En mi opinión, no. Realmente porque no lo ha sido durante todo este tiempo. Ha demostrado una inercia o dejar que la economía vaya hacia el camino de la destrucción. No ha ejercido política económica. Ha presionado sobre el sistema productivo venezolano, continuando el deterioro que ya venía heredado de Chávez. Y ahora mismo no da muestra de cambios. No podemos observar nada nuevo o prometedor dentro de la política económica que ofrece el presidente, lejos de una reconversión ahora mismo que está por implantarse, que lo que hace es tratar de borrar los errores en política monetaria, eliminándole los ceros a la moneda. No hay un acercamiento al sector privado, productivo del país, no hay una apertura. Y lamentablemente no podemos esperar más nada en términos económicos de este gobierno que lo que ha mostrado ser. Francisco José. Sí, pues yo espero que el gobierno bolivariano sea capaz de superar la guerra económica y el cerco al que le han sometido y que ese eje del mal del que hablábamos y su relación con otros países pueda prosperar y ese proceso de desdolarización del mercado del crudo que está impulsando China y su sustitución por el petróleo yuan pueda, ya de hecho lo está haciendo, el petróleo venezolano empezar a cotizar en yuanes. Que se pueda integrar en el sistema SWIFT chino de intercambio, que evidentemente estamos hablando de potencias económicas que tienen mucho que decir y que es necesario salirse de la arquitectura
financiera internacional dominada por Estados Unidos, por el globalismo, a fin de conseguir una situación en que esa hegemonía desaparezca y por fin tengamos un mundo donde podamos vivir un poco más en paz. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros invitados. El tiempo ha finalizado. Francisco Fernández Cruz Sequera, muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer. Y Williams Ruiz, como siempre, muchísimas gracias. Encantado. A ustedes, como siempre, la invitación para una nueva edición de Distrito Financiero. Hasta la próxima.